Hola, Satnam. Yo soy Param Dialkar. Bienvenidos a nuestro canal Yogis en Sociedad. Espero que te encuentres muy bien. Y pues el tema de hoy es acerca de deja que el pasado se vaya. Em, ¿Qué pasa con eso? ¿Cómo te sientes tú recordando cosas de tu pasado, cosas que viviste y que aún hoy día todavía te hacen ruido, que todavía para ciertas situaciones que estás viviendo en tu vida, ese pasado todavía tal vez es doloroso, ese pasado todavía tal vez te remite a ciertas situaciones que no te permiten salir de esos hábitos, salir de esos pensamientos que no te permiten encontrar nuevas oportunidades y nuevas alternativas. Entonces, pues si te interesa este tema, deja que el pasado se vaya. Te invito a que te quedes en esta cápsula. Al final vamos a hacer una meditación, que es justo una meditación para dejar ir el pasado. Así es que bueno, pues vamos a comenzar. Desde la filosofía yógica, se dice que nosotros tenemos la capacidad de procesar más de 1000 pensamientos por párpado. Imagínate cuántas veces nosotros parpadeamos en no sé, en un minuto. No sé exactamente cuántas veces parpadeo yo en un minuto, pero por redondear solamente, supón que fueran solo 10 veces. Solo 10 veces en un minuto. Si una hora tiene 60 minutos, entonces quiere decir que 10 por 60 serían 600 pensamientos en una hora, ¿no? Y luego por 24, 6 por 4, 24, 6 por 2, 12. Entonces, ve ya nada más esta cantidad de pensamientos que nosotros podemos procesar, traer a nosotros en nuestro día a día. Más del 90% de estos pensamientos ni siquiera nosotros somos conscientes de ellos. Son tan rápidos, ¿sabes? La mente funciona de una manera rápida, de una manera automática, de una manera en que eh, si tú no logras estar atento a ello, simplemente procesa y procesa, y es pensamiento tras pensamiento tras pensamiento. Nosotros tenemos un nivel de nuestra mente que se llama el nivel del subconsciente. Y a ese nivel justo se va como estas partes de tu pasado. Todo lo que tú ya has vivido, el subconsciente es algo así como si te hubieran estado grabando con audio y con video y ahí se está yendo, se está quedando almacenando lo que has vivido tú en esta vida. De tal manera que eh, pues hay muchas cosas que tú has vivido en tu vida y que tal vez ya ni siquiera te acuerdas de ellas. Eh, Sin embargo, están guardadas en ese nivel que le llamamos el subconsciente. ¿Y qué pasa entonces? Cuando tú vives alguna situación similar hoy día a la que tú viviste en el pasado, una situación que te causó cierta emoción. Simplemente entonces tu mente, te digo yo, es tan rápida, es automática, viaja a través del tiempo y del espacio. Entonces tu mente se remite a esa época, 10, 15, 20 años, a ese pasado. Y vuelve a traer de ahí, extrae de ahí todos esos pensamientos y te los vuelve a poner aquí, en este presente. Si tú no eres consciente de ello, entonces tú de inmediato vas a creer que eso es ahora, que eso es real y que eso está sucediendo ahora. De tal manera que te puede volver a ocasionar el mismo dolor, el mismo sufrimiento, la misma emoción que te ocasionó en aquel pasado, te la va a volver a ocasionar hoy día. Esto es muy importante porque de pronto es como entender
que nos empezamos entonces a volver presas de nuestro pasado si nosotros no hacemos nada con eso. El subconsciente, imagínate, es como tu armario, ¿no? En tu casa, a lo mejor, no sé, tu closet que tienes en tu cámara. Y entonces, tal vez en estos cajones que tienes más a la mano, ahí está como toda esta ropa que si utilizas, la que necesitas hoy día. Y en los cajones que ya no están tan a la mano, en los que están más abajo, en los que están más como a los lados, esos que casi no usas, pues ahí justo está como esa ropa que no utilizas ahorita, eh, que ya no te gusta, o que a lo mejor ya ni te queda, ¿no? Pero pues está ahí, guardada. Entonces, justamente, así es como nuestra mente va funcionando, ¿no? Regresa a ese momento y vuelve a traer, a extraer todo ese entorno, así como lo viviste, te trae la misma escena, te pone exactamente en el mismo lugar, los mismos colores, las mismas personas, las mismas palabras. Pero insisto, si tú no eres consciente de ello, entonces simplemente, ¿qué va a pasar? Tú vas a decir, ok, está sucediendo lo mismo. Entonces, tu mente te dice, haz lo mismo, actúa de la misma manera. Si tú te dejas llevar por esos pensamientos del subconsciente, es decir, por esos pensamientos que vienen de tu pasado, y si en este momento no logras hacer una pequeña pausa, es decir, pero momento, la realidad es esta, no es aquella. Si no logras hacer esa pausa donde logres entonces mantenerte consciente y saber qué está sucediendo en este momento, va a ser muy fácil que tú te sigas enganchando. Entonces, por eso es muy fácil que regrese el pasado y que nuevamente nosotros volvamos a sentir las mismas emociones que vivimos en ese momento. Entonces, es muy fácil que al engancharte en ese pasado, tú quieras también volver a actuar como actuaste en ese momento, lo que hayas hecho. ¿Qué pasa si eso sucede? Te decía yo en este ejemplo del armario, entonces, ¿qué pasa si eso sucede? Bueno, pues tú sacas entonces lo de abajo y pretendes entonces usarlo hoy día. Pero es como si en el cajón de abajo estuviera toda la ropa de invierno y te la quieres poner en este momento que es el verano. Te vas a asar, te va a incomodar, a lo mejor ya ni te va a quedar, no te va a servir. Pero tú te empeñas en que te la vas a poner en este momento. O sea, ve todo lo que te está ocasionando. Lo mismo pasa con los pensamientos. Si tú en esta realidad, en este presente que estás viviendo, quieres ocupar ese pensamiento para utilizarlo y hacer y decir y actuar exactamente igual, yo te pregunto, ¿tus circunstancias son las mismas? Porque no estamos viviendo en las mismas circunstancias. Eso que haya sucedido en tu pasado sucedió porque tus circunstancias eran otras, tu entorno era otro, tú eras otro, tú pensabas de otra manera, tú sentías de otra manera, tú actuabas y reaccionabas de otra manera. Hoy día ya eres diferente. Entonces, ¿por qué querer traer todo ese pasado a este presente y querer entonces resolver este presente con métodos del pasado? Esto es bien interesante porque si nosotros no dejamos que ese pasado se vaya, siempre vamos a estar viviendo de alguna manera como en un estado de una irrealidad. ¿Te das cuenta? Porque siempre vamos a creer que lo real es eso que ya pasó. De tal manera que entonces no vamos a ser conscientes de entender que si nuestra realidad es esta, hoy día tú ya tienes otras herramientas. Si te das cuenta que este es tu presente y ves eso como el pasado que es, entonces en ese momento sí te vas a dar cuenta, ok, esta es mi herramienta. Anteriormente actué de esa manera porque yo no sabía eso. Hoy sí lo sé. Anteriormente hice tal o reaccioné de tal manera porque yo no tenía la experiencia que tengo hoy día. Hoy ya la tengo.
Entonces, si tú te permites ahí hacer esa diferencia, darte cuenta entonces de que puedes en este presente traer cosas de tu pasado a este presente, hacer esa pausa, poderlas observar. En ese momento es cuando sí tú ya puedes resolver muchas cosas, puedes resolver incluso sufrimiento, dolor, porque ya lo estás viendo desde esta perspectiva. Pero verlo desde esa perspectiva me sirve no para volver a quedar atrapado y enganchado en eso. Verlo desde esta perspectiva te sirve para poder seguir creciendo, para reconocerte entonces en este conocimiento que tienes hoy día, ¿cómo lo puedo aplicar? ¿Qué es lo que puedo hacer? ¿Me sirve? Lo ocupo. ¿No me sirve? Entonces, ahora sí en esa conciencia, dejo que ese pasado se vaya. Es decir, este suéter que yo saqué del armario me doy cuenta, bueno, ya ni me queda. Entonces simplemente tengo que hacer algo. Lo tiro, lo regalo, lo desecho, pero dejo espacio para eso nuevo. De esa manera, entonces, es que nosotros necesitamos volvernos en esa conciencia. Estamos viviendo ahora una época en que de pronto se nos propone, ¿no?, regresar a la nueva normalidad. ¿Qué tanto de esa normalidad, qué tanto de ese pasado tú lo puedes tomar como experiencia, traerlo aquí y que te pueda funcionar? Que te pueda servir para que ahora esos objetivos y esos planes que tienes puedas replanteártelos y puedas volver a tomar algún camino para lograr ese objetivo que tú te planteaste. Si te sirve, tómalo. Entonces, es parte de una experiencia vivida, es parte de eso que te puede servir. Y si no, simplemente entonces dejarlo ir para que tú puedas tener ese espacio hacia nuevas oportunidades, hacia nuevas experiencias. Entonces, pues al final del día tú ya viviste tu pasado y lo viviste como en ese momento pudiste haberlo vivido, con lo que tenías para poder actuar, con lo que tenías para poderlo enfrentar. Entonces, ¿por qué quieres seguir persiguiendo ese pasado si ahora tienes un presente en el que tienes nuevas herramientas para poderlo vivir en plenitud? Entonces, si hay algo en tu vida que de pronto, insisto, todavía te siga haciendo tanto ruido, si hay algo en ese pasado que todavía no has podido soltarlo, que todavía sigue siendo presente y que no te permite entonces avanzar, pues esta meditación que vamos a hacer el día de hoy es una meditación que te puede servir para romper eso. Muy bien, entonces, esta meditación, que así se llama, deja que el pasado se vaya, es una meditación que nos lleva a trabajar y sobre todo a cultivar lo que nosotros en términos yógicos le llamamos la mente neutral. La mente neutral es esta mente que se convierte como en un gran espectador de tus pensamientos. Es esta gran mente que solamente se queda allí observando y que después puede discernir y que puede decir, esto me sirve, esto lo necesito, esto no me sirve, entonces ya lo observo y conscientemente lo puedo soltar, lo puedo dejar ir. Es esta mente que simplemente entonces se queda en un estado de quietud, se queda en un estado de calma para poder observar todos esos pensamientos como si fueran una película, que van pasando de a poco y que en ese pasar de a poco la mente puede discernir, insisto, tomar lo que necesita y lo que no, simplemente soltar. Entonces, se dice que nuestra mente sigue a nuestra respiración. ¿Cómo es entonces que vamos a lograr esto? Si te das cuenta que entonces de pronto tú no puedes controlar a la mente, que pasan esos pensamientos rápidos, pues hagámoslo entonces desde la respiración. Si la mente sigue la respiración, entonces ahora en esta meditación lo que vamos a hacer es empezar a respirar lento, largo y profundo para invitar a nuestra mente a que se acompase a ese mismo ritmo de la respiración, lento, largo y profundo. Entonces,
Vas a estar inhalando y exhalando solo por tu nariz. Conforme vayas inhalando, ve permitiendo que tu estómago se vaya inflando. Conforme vayas exhalando, ve permitiendo que el ombligo vaya entrando. Esto es muy importante porque así nos aseguramos de estar ocupando todas nuestras cavidades pulmonares. Entonces, así nos aseguramos de poder tener una respiración lo más lenta y profunda. Entonces, imagínate que un vaso de agua, que aquí tengo un vaso de agua y que aquí tengo una jarra. Entonces, si yo quiero llenar este vaso con agua, empiezo a vaciar la jarra y el líquido cae primero llenando la parte de abajo. Y conforme sigo vaciando, entonces el líquido va a empezar a cubrir la parte de más arriba hasta llenarse. Entonces, eso mismo pasa cuando tú inhalas. Si tú comienzas a inhalar y tu estómago se comienza a inflar, entonces empiezas a dar oportunidad de que empiece a entrar el aire a través de tu cuerpo, llenando primero la cavidad del diafragma. ¿Sí? Esta cavidad, aquí donde está nuestro diafragma, costillas flotantes. Entonces vas inflando, tus costillas se van abriendo y van abriendo esa cavidad. Se llena esta cavidad y luego se empieza ahora a llenar la cavidad del área del pecho. Al final será como esta área clavicular. Entonces acuérdate, conforme vas inhalando, vas permitiendo que tu estómago se vaya inflando y al ir exhalando, ve permitiendo que tu ombligo vaya entrando. Tus ojos van a estar cerrados y vas a tratar de llevar tu enfoque aquí arriba en el entrecejo. Yo sé que de pronto si no tienes práctica, pues es un tanto retador, pero pues al final con la práctica vas a poderlo dominar. Entonces, aquí donde están tus cejas, en medio de tus cejas, donde estoy poniendo la punta del dedo índice, allí vas a tratar de llevar tu enfoque. Entonces, son los ojos cerrados y luego los giras hacia arriba, tratando de ver aquí en el entrecejo. Ahí te vas a quedar. Ese va a ser tu enfoque. Y ambas manos vas a hacer este mudra, Jan Mudra, mudra de la sabiduría. Pongo una mano de lado. Es importante que permitas que se forme este círculo. Acuérdate que los mudras son sellos de energía. Entonces, para que circule bien la energía y se selle, pegas yemas de los dedos índice y pulgar. Los otros 3 dedos van a estar bien extendidos y juntos para que se active la energía de sus dedos. Y tus manos las vas a descansar en tus rodillas de esta manera. Las palmas cuida que siempre vean hacia arriba, que no se vengan hacia abajo para que no te relajes. Trata de mantener bien tu postura recta. Si puedes hacerlo sentado en el piso, como yo estoy ahora en postura fácil, está bien. Si tu cuerpo no te lo permite, siéntate en una silla y solo mantén bien recta esa postura. Muy bien. Entonces, lo único que vas a hacer es mantener el enfoque en el entrecejo, inhalar y exhalar solo por tu nariz, lento, largo y profundo. Ve tratando de calcular que el mismo tiempo que dure salir inhalando sea el mismo tiempo que dure salir exhalando. Puedes comenzar con 6 segundos salir inhalando, 6 segundos salir exhalando. Después, si sientes que tu capacidad pulmonar se va ampliando, 8 y 8. Pueden ser 10, 10, 12 y 12. 15 y 15 sería muy bueno. Lo que tu cuerpo te vaya permitiendo. Entonces, vamos a comenzar. Vamos a hacer juntos esta meditación. Por favor, entonces, siéntate en postura fácil. Manos en Jan Mudra, ojos cerrados, enfoque hacia arriba en el entrecejo. Y trata de mantenerte allí completamente estable.
Quédate en esa postura. Inhala profundo. Suspende dentro del aire, alarga bien tu torso.
tus ojos cerrados, tu enfoque hacia arriba en el entrecejo. Quédate en la postura por tu nariz, exhala. Nuevamente, inhala profundo. Alarga bien tu torso, ojos cerrados, enfoque hacia arriba. Por tu nariz, exhala. Una última vez, inhala profundo. Suspende dentro del aire. Aplica Mulvana, aprieta ano, órganos genitales, ombligo adentro, ojos cerrados, enfoque hacia arriba. Por tu nariz exhala y relaja tu postura. Muy bien, pues hemos terminado esta meditación. Deja que el pasado se vaya. Yo te invito a que la practiques por lo menos 11 días. Hoy lo hicimos 11 minutos. Lo recomendable mínimo son estos 11 minutos, pero si tú puedes practicarlo hasta 31 minutos, también estaría muy bien. Recuerda, solo es esta respiración larga y profunda, el enfoque aquí arriba en el entrecejo y tus manos en Jan Mudra. Pues gracias por habernos acompañado en esta transmisión. Te invito a que sigas acompañándonos. Tenemos más meditaciones, más tips, algunas entrevistas. Todo lo que tiene que ver con el yoga y cómo nosotros como yogis podemos aplicar todas estas herramientas en nuestro día a día. Respirar es algo que hacemos mientras estemos vivos, entonces incluso cuando estás con alguien platicando, puedes estar respirando largo y profundo y tus pensamientos se van a ir acompasando ahí. Pues no te pierdas las siguientes transmisiones y si acaso te sientes inspirado en seguir aprendiendo más acerca de meditar y de cómo puedes ocupar toda esta energía para que fluya más todo lo que tiene que ver con esta meditación, todo lo que te da y todo el aporte de esta meditación, yo te invito a que entonces pues te suscribas a este canal y también te invito a que con nosotros te inscribas, que tomes clases en línea con nosotros, clases de yoga y de meditación. Si acaso quieres profundizar más en la práctica, pues puedes también inscribirte con nosotros al diplomado Viviendo como un yogi en sociedad y darte cuenta cómo es maravilloso practicar yoga, pero lo maravilloso es que nos permite utilizarlo para poder vivir una vida sana, feliz y espiritual. Que estés muy bien. Sat Nam.